Gracias, Señor. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar acá, poder conocerles. Habíamos escuchado de ustedes desde que la comitiva o la delegación llegó en el mes de julio, que es cuando cada año el pastor Mario Vega, que es mi pastor, tiene la conferencia celular para los líderes, lideresas, supervisores y supervisoras. Perdón. Y ellos justamente llegaron para estar en ese tiempo, una semana. Y bueno, lo que sucedió es que platicando nos dimos cuenta de que podríamos estar de paso por acá y apoyarles en el servicio de las enseñanzas que vamos a estar compartiendo, sobre todo el día sábado. El viaje original fue para Villahermosa. Si todo hubiera sido así, a estas horas estuviéramos en San Salvador. Pero aquí estamos juntamente con mi esposa. Entonces, vamos la otra milla. Pero es un gusto el servir, porque a través del tiempo hemos entendido que el servicio a Dios no es condicionado. No es si puedo, si tengo tiempo, no es a nuestra manera. Sin embargo, somos sus esclavos. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero al ser humano o lo domina Dios para poseerle o otro. Y usted sabe quién es ese otro. No hay alternativa. O estamos entregados para ser siervos de Dios, siervas de Dios, o estamos dominados por la potestad de las tinieblas. No hay términos medios. Hemos entendido a través del tiempo eso. Y por eso, entendemos que el servicio a Dios es incondicional. No como yo quiero, sino como Él. No sé qué piensa usted de esa declaración, pero toca nuestro ego. A mí me lo tocó. Y nos mueve la silla. Y nos desplaza del status quo, si es que existe, o de la posición de confort, para responderle a Él y servirle. Entonces estamos acá. Yo quiero dejarle una palabra de saludo a mi esposa. Estamos ya a punto de compartir con ustedes un tema muy interesante. Ella es Betty. Nos conocemos hace unos 38, 40 años, pero nos casamos hace 36. Sí, muy jóvenes conocimos al Señor. La iglesia el año pasado cumplió 40 años. Bueno, tenemos 41 años de ser iglesia. Y es toda una historia lo que ha ocurrido en la iglesia Elim. Aquí Betty, así le llamamos, se llama Elizabeth. Un saludo nada más, gracias. Nada más me dice, ya me limitó. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Ya lo dijo mi esposo, es un privilegio para nosotros, un honor el estar con ustedes en esta noche, conociéndoles. Y pues yo también conociendo esta ciudad, porque esta es la segunda vez que yo vengo a México, pero no a la Ciudad de México. Sí, decía yo el Distrito Federal, pero me dicen que ya no se dice así, que la sede Ciudad de México, sí. Entonces, sí, este es el estado. Entonces es la segunda vez que yo vengo. La primera vez conocí la ciudad de Veracruz, y pues esta vez nos habían invitado a Villahermosa, Tabasco, y pues ahorita pues tenemos la oportunidad de estar con ustedes también acá.
alegrándonos, gozándonos, viendo que hay un pueblo también acá, queriendo hacer la voluntad de su Señor y Salvador, ¿verdad? Y esta reunión creo que es de líderes y supervisores, ¿verdad? La reunión de trabajo, que para nosotros lo consideramos que es la reunión más importante a la que se debe asistir, porque es aquí donde su pastor le va a dar resultados, le va a dar metas, le va a decir cómo se está desarrollando la obra del Señor, ¿verdad? Así es, y cómo va avanzando. Así es que, y pues le felicitamos porque están aquí, porque quieren, creo yo, saber cómo se puede hacer la obra de una forma mejor, ¿verdad? Para ganar las almas para el Señor. Así es que yo me alegro, me siento feliz de estar con ustedes acá y esperamos seguir recibiendo del Señor. Amén. Gracias. Bueno, ya les comprometió Betty, líderes y supervisores. Pero no es ella, es Dios quien tiene un sueño maravilloso con ustedes. Por eso yo siempre digo, soñemos el sueño de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Pues conociendo cuál es su voluntad. Dios le ha salvado de una manera maravillosa, pero no para que en esta vida sigamos esa ley, nacer, crecer, multiplicarse, morir. No, y que la vida pase sin dejar un legado. Tú y yo somos llamados a dejar un legado a las personas. ¿Cómo usted quiere que le recuerden cuando partamos de esta vida? Porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero ¿cómo quiere usted que le recuerden? ¿Sí? ¿Será que nos van a olvidar tan rápidamente? A veces los seres humanos olvidamos muy rápido. La única manera en que podemos ser recordados es si nuestra vida causa un impacto. Y el impacto debe ser positivo. El impacto tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Tú y yo somos llamados a eso, a dejar un legado. Y la única forma es respondiéndole a Dios. Dios tiene un sueño contigo. Entonces, creo que tú ya sabes con qué Dios sueña y se goza y se alegra y Él lo va a cumplir. Amén. Bien, perdón, vamos a leer un versículo que se encuentra en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Usted puede acompañarme en la lectura buscándola o escuchándola. El versículo 24 dice, Hebreos 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Luego estaremos orando al final de esta enseñanza que deseo compartirles. Esta declaración rompe con la naturaleza o el pensamiento natural del ser humano. A partir de la ruptura de la relación con Dios, el ser humano se volvió egoísta, individualista. Y eso ha sido así a través del tiempo. Hoy quizá es más. Las personas son o somos individualistas y egoístas. El problema es que esa mentalidad, ese sentir de anteponer lo propio por sobre lo de los demás, se ha filtrado en la iglesia. Y no hemos antepuesto
un valor del reino al antivalor del individualismo, del egoísmo. La forma en que las personas viven debe ser cuestionada por nosotros, porque Dios la cuestiona en su palabra y porque el reino de Dios que Cristo trajo y que será pleno cuando Él vuelva por segunda vez, nos enseña que la vida debe ser diferente. Entonces, la palabra de Dios antepone los valores cristianos a las prácticas humanas de este mundo. Y en estas palabras se nos está hablando sobre el interés que debemos de tener los unos con los otros. Por eso dice, considerémonos. Es un llamado a no estar pensando hacia adentro, ¿sí? A ver lo que tenemos delante de nosotros y a considerar la vida de los demás, pero a considerarla para ser de bendición a través de ese amor que Dios ha colocado en nosotros, pero que no puede estar ahí en el fondo de nosotros, en el interior, muy dentro de nuestra vida, sino que debe ser una expresión de vida cristiana, el amor, las buenas obras. Pero eso solo ocurrirá si nuestra mirada se focaliza hacia el exterior. No tanta interiorización individualista que genera una ideación que tiene que ver únicamente con una postura egoísta. Entonces el llamado es, considérense los unos a los otros. ¿De qué manera vamos a considerarnos? Únicamente si tú te fijas detenidamente en otras personas para que como resultado de eso el amor accione y podamos vertirnos por el amor en los demás y sembrar semillas de amor, de buenas obras que van a permitir que los demás crezcan y fructifiquen. Porque las personas crecemos y fructificamos no porque en nosotros de manera individualista haya esa capacidad. Dios nos creó seres sociales y por eso cuando Dios hizo al ser humano, la Biblia declara que lo creó a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios tomó la decisión de crear al ser humano, hubo un coloquio divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso habla de que nos creó seres sociales y nadie va a producir fruto por sí mismo. Eso no es verdad. Somos seres que nos debemos los unos a los otros y en la vida cristiana eso debe de ser más evidente. Es el llamado que acá está haciendo el escritor a los hebreos. Otra versión dice, preocúpense los unos de los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso únicamente puede ser así. No tan solo porque la palabra de Dios lo dice, sino en qué ámbito esta palabra puede aplicarse. Si somos una iglesia como se ha pensado que la iglesia debe ser, tradicional, siguiendo el método de venga y vea, y si le gusta quédese, ¿sí? Siguiendo la forma de evangelización que es individual, confrontativa, es asalto, ¿sí?
pues difícilmente esto va a poder aplicarse, porque la iglesia tradicional practica esa dinámica de congregarse y luego todo el mundo desaparece, cada quien por su lado, cada uno en su mundo. Y entonces, ¿cómo esto va a poder aplicarse? La consideración de los unos por los otros, para estimularnos a accionar en amor y sembrar, sí, y cuidar de otros para que crezcan y fructifiquen. Únicamente cuando la iglesia se convierte en la forma que Dios nos muestra que la iglesia debe de tener. La forma de ser iglesia es cuando la iglesia no tan solo se reúne congregacionalmente, reuniones multitudinarias, sino hay una reunión en las casas, como era en el principio, según el Nuevo Testamento. Y es lo que hoy llamamos grupos familiares o células. Yo entiendo que ustedes son una iglesia celular o están en esa transición, porque yo he dicho que la transición de una iglesia para convertirse a una celular, iglesia celular, es algo que podría durar muchos años, ¿sí? A veces toda la vida, por algunas razones que quizá en otro momento tenga la oportunidad de explicarle. Pero es en la iglesia celular en donde se puede dar esa consideración de los unos por los otros, porque son grupos más pequeños. Se dice que un grupo debe ser de una cantidad máxima de 15 personas, por razones también que son comprobables, ya que cuando una reunión es de más de 15, alguien está fuera de las líneas de comunicación. Eso está comprobado. Entonces, es en esos grupos pequeños o grupos familiares, células, en donde esta palabra puede tener lugar. Entonces, la iglesia celular adquiere una organización que va desde un líder o lideresa, la persona que facilita las relaciones en el grupo, es ese, el líder, la lideresa. Hay el nombramiento de un supervisor, que es el que va a estar pendiente de todos, más bien debe ser llamado asesor o coach, porque la idea con el título de supervisor podría distorsionarse y alguien podría pensar, bueno, soy el supervisor de los grupos familiares, y como que anda tras la observación de lo que está mal. Por eso es mejor el término que se propone quienes son expertos por la investigación en el mundo del movimiento celular, el término asesor. Entonces, la iglesia celular es la que goza de una mejor atención hacia sus miembros. Ese es el propósito de la organización de una iglesia celular: brindar atención a cada una de las personas, una atención que le producirá un sentido de pertenencia. Nadie jamás va a cobrar un sentido de pertenencia a una congregación únicamente porque tiene un local muy cómodo, confortable, que invita a quedarse, o porque tiene un excelente expositor bíblico, un pastor que es también maestro, sino el sentido de pertenencia lo da las relaciones, ¿sí? El cuidado mutuo, y eso solo se puede lograr en una iglesia celular. Entonces, Betty decía que esta es reunión de líderes y supervisores. Sí, vamos a asumir que es así, aunque no todos son líderes de células y no todos en este momento están supervisando.
Pero vamos a hablar algunas cosas en esta enseñanza que nos van a ayudar, luego de haber dado esta introducción, a comprender lo que es el modelo celular, un modelo de cuidado, un modelo de atención. Se dice que en las iglesias celulares todos podrían llegar a ser líderes y lideresas en cierto momento y en cierto tiempo. Cuando usted escuche esta declaración, no se asuste. No es que se va a establecer en esta congregación el reclutamiento forzado al servicio a Dios a través de las células. Nada se hace por obligación. Más bien la motivación se debe de buscar y procurar que surja en el interior, en gratitud a Dios. Por eso se habla que quienes son apasionados para la misión de Dios son aquellos, y deberíamos ser todos, quienes comprendemos el amor de Dios, quienes lo hemos recibido, y en respuesta a que Él nos ha amado, le amamos. Eso es lo que produce pasión, la gratitud, el reconocimiento de que le amamos y queremos demostrárselo porque Él nos amó primero. ¿Y de qué manera te amó Dios? Porque nosotros no tenemos acá una experiencia religiosa, sino más bien hemos sido alcanzados por el amor de Dios y hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Su gracia eficaz nos alcanzó, su llamado eficaz, su gracia irresistible nos venció el amor. No hemos conocido un Dios justiciero que amenaza y por temor o por querer escapar de la condenación eterna, huir del infierno ardiente, hemos venido a ser cristianos o evangélicos. Más bien es el amor de Dios. Y en respuesta a ese maravilloso, grande y eterno e infalible, ¿sí?, renovable, permanente amor de Dios, es que nosotros le amamos a Él. Y por eso se dice que todos podemos llegar a ser líderes de un grupo en algún momento y en cierto tiempo. Desde eso, esa declaración, vamos a compartir esta enseñanza. Lo digo porque usted va a pensar, cuando vea, escuche algo, dirá, no tiene que ver conmigo, yo no soy líder. En algún momento y por cierto tiempo. Escúchelo bien, no es hasta que la muerte le separe. Porque hay quienes dicen, oh, eso de ser líder, ya me arruinaron la vida. Mire qué maneras de pensar. No, al contrario, la vida es Cristo. Y únicamente podemos comprobar las palabras de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando respondemos a su llamado y nos rendimos incondicionalmente. Y entonces con propiedad, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, usted tiene una estampa de líder. Sí, todos ustedes. Sí, imagínense cuando ese momento llegue, que está pronto, y que una reunión de día martes sea así. Y la participación de quienes estén presentes sea debido a que son líderes, lideresas, supervisores, supervisoras. Entonces esta iglesia va a estar produciendo un tremendo impacto en el estado. Amén. Claro, eso es lo que Dios quiere. Y no lo podemos hacer individualmente, sino sumándonos todos al esfuerzo. ¿Por qué le huye una persona a ser un líder de un grupo de hogar o una célula? Yo creo que ustedes ya saben lo que es un grupo de hogar, lo que es una célula. Por eso voy a partir de que hay un conocimiento básico, elemental al respecto.
Y en ese contexto es que voy a estar hablando. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien le huye a ser un líder, una lideresa de un grupo? ¿Por qué? ¿Será que se piensa que lo van a lanzar como operación sobrevivencia desde un helicóptero en una selva y a ver cómo sales de ahí? O sea, abandonado. ¿Sí? No, un líder, una lideresa, cuando es colocado al frente de un grupo de hogar, y eso es maravilloso, ¿sí? La vida solo tiene sentido cuando servimos a los demás, ¿sí? Ese líder y lideresa no quedará en el olvido, en el abandono, que quizás es uno de los temores. ¿Cómo lo voy a hacer? Nosotros tuvimos una referencia, nos contaron, que cuando en cierta reunión presentaron a un nuevo líder y le tocó el momento de dar la enseñanza, ese líder experimentó un pánico escénico, ¿sí? Se cohibió y no pudo más que llorar. Se puso a llorar delante de la gente. Y entonces la gente, para animarlo, le cantaba, llorar y llorar. No. Pero lo que sucede cuando ocurren cosas así es que la persona cree que le han abandonado y que es a tus propias expensas. Pero la Biblia misma dice que ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Entonces vamos a hablar, ese es el tema, es un tema grande, sí, es un tema que se pudiera pensar, ¿será que es la talla para esta reunión? Yo creo que sí. Aunque usted diga, pero no soy líder o no soy supervisor, pero preste atención y va a poder comprender el contexto del movimiento celular. ¿Sí? Es bien interesante, porque si no tenemos contexto, si no hay información clara, no habrá motivación. Lo que siempre va a producir motivación es la información clara que brindemos acerca de algo a lo cual estamos invitando a las personas. El tema entonces es el cuidado de la iglesia celular. Y la pregunta a la cual vamos a responder, que tiene que ver mucho con los supervisores. ¿Cómo puedo yo cuidar mejor a mis líderes? Hay una cantidad determinada de supervisores en funciones en este momento en la congregación, pero se van a necesitar más supervisores, sí, que cuiden a los líderes y lideresas, porque saldrán más líderes y lideresas. Amén. Y no es porque operación, reclutamiento forzado, servicio de liderazgo obligatorio. No estamos pretendiendo eso. Más bien, usted libre y decididamente va a tomar la decisión o de seguir involucrado o de comprometerse. Estar involucrado es tan solo ser parte de algo. Estar comprometido es asumir una responsabilidad. Y estar comprometido con Dios es lo más maravilloso que a mí me pudo haber pasado en la vida y a usted también. Amén. Entonces vamos a responder a esta pregunta. Bien, se dice que una de las diferencias más notables entre una iglesia celular y una iglesia con células es que en la iglesia celular se brinda cuidado. A ver, aquí hay un poco de confusión, porque parece que se está cantinfleando, ¿verdad? Iglesia celular, iglesia con células. Hay una diferencia.
Una iglesia celular es aquella en la que su principal actividad es el movimiento celular. Una iglesia con células es aquella en la que hay diferentes actividades, proyecciones, departamentos, y entre ellos está las células. Y la gente entonces tiene la opción de enlistarse por aquí o por acá, o tal vez células. Pero eso fracciona la iglesia, la debilita, porque el potencial de ese gigante dormido que es la iglesia debe de ser encauzado en una sola ribera para que vaya en un cauce único. Y qué poder más grande tiene la iglesia cuando no solamente se junta, sino está unánime, como dice la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de cuidado. Si usted llega a ser un líder, y los que ya lo son, líder o lideresa, debe de estar seguro que se le va a cuidar. Sí, no estará solo, no estará abandonado, no estará ya a sus expensas, sino que el compromiso de la iglesia es cuidarle. ¿Y a quién no le gusta ser cuidado? Y eso es lo que repetimos, es un efecto dominó. Si nos cuidan, cuidamos. Si nos descuidan, descuidamos. Si nos tratan bien, tratamos bien. Si nos tratan mal, tratamos mal. Entonces, el punto es que es un sistema de cuidado. Hay una cita del pastor que es o había sido el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Él dice que el puesto más importante del ministerio celular es el puesto del supervisor, pero acá le estamos llamando asesor, coach. La palabra coach viene de Inglaterra, de ese inglés que definía con ese término coach a la persona que dirigía el carruaje de pasajeros. ¿Sí? Ese es el coach, el que tiene las riendas de la dirección y que asume la responsabilidad, porque así era el coach, de llevar a salvo a su destino a los pasajeros de su carruaje. Coach. Eso es un asesor. Eso debe ser un supervisor. Alguien que está protegiendo y lleva en el rumbo correcto a sus líderes. Entonces, quienes son supervisores acá deben de tener esa actitud de brindar cuidado. Usted dirige un sector, ¿le llama sector? ¿Sí? Pero para proteger a los líderes, para que ellos lleguen a su destino, que es la generación de otros líderes, la multiplicación de más grupos y la conquista de esta ciudad. Esta ciudad no puede estar dominada por el príncipe de las tinieblas. Sí, y se está orando por eso, pero hay que sumar a la oración la acción. Incorpórate tú. Solo algo para que reflexionemos en este paréntesis que ya abrí. ¿Qué harías tú si vieras que hay un incendio en el vecindario? ¿Huirías? Bueno, pudiera ser. Sálvese quien pueda. O si ves que algunos están rescatando a los niños, a los adolescentes, a las personas de edad, están alertando a otros que mejor evacúen porque el fuego avanza, ¿te sumarías? ¿Sí? O tú dirías, bueno, no tiene que ver nada conmigo. O solo serías un observador. Pues esa simple ilustración nos debe de hablar de lo que Dios espera en un mundo que está en llamas y llamas infernales. ¿Seguiremos siendo espectadores? O si tenemos la oportunidad de rescatar a varias personas, debemos hacerlo. No se trata de decir, eso le pertenece al cuerpo de bomberos y para eso se entrenan bien. Sí.
no son suficientes. Ante siniestros de grandes magnitudes, no son suficientes. Y lo que le está ocurriendo a esta humanidad es un siniestro de grandes proporciones, con resultados trágicos que trascienden a la eternidad. Y no podemos nosotros seguir en una burbuja adorando a Dios únicamente. No, por ello nos juzgará Dios. Entonces Dios no va a aceptar nuestro argumento de te adoraba a Dios. La adoración que Él espera es en espíritu y en verdad, que trasciende a toda la vida. Entonces, el asesor es eso. Bien, se hizo una investigación de 3,000 líderes celulares en 20 países. O sea, esto de las células no es una ocurrencia del pastor Patricio, de su esposa, ¿sí? Que él está obsesionado con que aquí deben ser una iglesia celular. No, ocurre en el mundo entero. Es la forma de ser iglesia, ¿sí? Y son las iglesias que más están impactando porque dejan la idea de vengan y vean para ir y conquistar, yendo de casa en casa a través de las células que se multiplican para ganar a muchas personas. Pero esta investigación dio, entre otros resultados, el asesoramiento, por la doble S, o sea, la supervisión. Es el factor más importante cuando se establece un sistema celular de éxito. La supervisión. O sea, no basta con tener hogares disponibles, son una bendición los anfitriones. Con tener líderes que asumen el reto, o más bien toman el desafío para enfrentar el reto, sino que se requiere de cuidado, el cuidado que la supervisión va a brindar. Con esto lo que estamos presentándoles a ustedes es que ante la invitación a tomar liderazgo, insisto, no van a estar solos. Tendrán un asesor, y un buen asesor, capacitado, entrenado, como los que ya tienen. Amén. Bueno, ¿cuál es el trabajo de un asesor? ¿Será pila? ¿Batería? Bueno, el supervisor o asesor va a apoyar en oración al líder, a los miembros de la célula. Eso dice 2 de Timoteo 1:3 y Filipenses 1:4. Entonces, no estarán solos, sus oraciones estarán siendo respaldadas porque estarán orando por usted. Y la palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, Dios va a responder. Entonces, el supervisor es alguien que ora diariamente por los líderes. Ante esa situación, este planteamiento, alguien dirá, oh, qué terrible, si yo ni tiempo para orar por mí tengo. ¿Será? ¿Qué pensamos acerca de la oración? ¿Qué es la oración? La oración no es un medio para pedirle cosas a Dios para nosotros. No es como ir al supermercado para abastecernos. Eso no es la oración. Dios sabe de lo que necesitamos, y cuando nosotros le pedimos cosas que Él ya sabe, lo que estamos mostrando es de confianza en un Padre perfecto. La oración tiene que ver con el reino de Dios, con pedir por otras cosas. Y en este caso, los supervisores oran cada día por los líderes. ¿Qué pasa cuando decimos no tengo tiempo para orar? Lo que ocurre ahí es que
no hemos elaborado nuestra agenda de vida de acuerdo a la agenda de Dios. No pueden haber dos agendas. No puede ser que tú tengas tu propia agenda, tu rutina cotidiana, y Dios tenga su agenda para ti. Porque Dios nos ha agendado, hermano. Eso no quiere decir de que somos marionetas de Él. No. Al contrario, la palabra de Dios dice que al hacer la voluntad de Dios, comprobamos que esa voluntad es agradable, es perfecta. Lo que pasa es que nos equivocamos. Entonces, si nuestra agenda es transformada y elaboramos una que responda al propósito de Dios, nos va a ir mejor. Se trata de simplificar. Estamos afanados en muchas cosas, al punto de que no hay tiempo para orar por los demás, en este caso por los líderes. Pero Jesús dijo, solo una cosa es necesaria, una cosa a la vez. En este mundo se piensa que la persona que es altamente efectiva es aquella que responde al trabajo bajo presión. ¿Sí? Y en los perfiles de diferentes cargos aparece ese requisito, que sepa trabajar bajo presión. Eso es un abuso, eso es esclavitud, porque trabajar bajo presión significa hacer tantas cosas para las cuales nosotros no estamos hechos, porque la vida se debe de simplificar, ¿sí? Y Jesús dijo, una cosa es necesaria. Eso habla de que necesitamos priorizar. Usted dirá, pero no puedo, todo esto es importante. Tú no estás viendo bien. Sí, estás confundido. Tienes que escuchar a Dios para descartar de lo que tú crees que es importante aquello que solamente es urgente. Hay cosas que no son importantes, pero nos tocan, nos estimulan porque llevan la etiqueta de urgente. Y en este mundo en el cual se vive bajo la tiranía de lo instantáneo, es una tiranía. Entonces uno aprende a responder a estímulos de aquello que es urgente. Pero eso es igual al manejo del consumismo. Este es el ejemplo. Si usted va a un lugar y en una vitrina ve algo que le atrae y usted dice, lo voy a comprar porque anda poder de adquisición, plástico o efectivo. Y usted piensa, lo voy a comprar, está en oferta. Pero ahí hay que filtrar y hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si no lo compro? Y si su análisis y conclusiones, no pasa nada, no lo necesitaba. Si era un deseo. Hay diferencia entre deseos y necesidades. Pues así es aquello que nos estimula para responder, porque pensamos, es urgente, pero eso nos está matando, porque nos está quitando el tiempo y estamos postergando lo importante. Entonces si decimos, no tengo tiempo para orar, ¿y cómo un supervisor va a orar por los líderes a diario? ¿Sí? Si decimos, yo cada mañana salgo, ay Dios mío, y cuando regresas, gracias Señor, y esa es tu vida de oración, algo está pasando. Hay que replantearnos, hay que romper la agenda que tenemos. Sí, quédese desde este día sin agenda y replantéese la vida. Entonces se trata de pastorear a los que están pastoreando. Debe cuidar el supervisor para que los líderes puedan continuar ministrando.
Sí, el estímulo a través de la atención, a través del cuidado, porque ya se dice, ellos, los líderes, van a cuidar de la misma manera como han recibido cuidado. Porque será como Pedro, que dijo, lo que tengo te doy. Pero si no hay atención, si no hay cuidado de parte de los supervisores, ¿sí? Difícilmente. Aquí estamos. Lo que pasa es que el control se me está quedando. Se me está quedando. Pero ahorita sí. Esto es para adelantar, esto es para atrás. Sí. ¿Qué quieres adelantar? No, ya lo adelanté. Lo que pasa es que se me queda. Yo creo que hay una interferencia acá de cuerpos. Vamos a hacer un boquete aquí. El trabajo del supervisor es prevenir, sí, antes que ocurran los problemas. A veces se piensa que cuando la iglesia se hace celular o toma grupos familiares para ser de esa manera, eso es un problema porque va a acarrear dificultades. No es así, porque el trabajo del supervisor es observar anticipadamente cómo está ocurriendo todas las cosas importantes y se están formando hábitos destructivos, ¿sí? Porque la iglesia celular no es, no va a adquirir una condición de vulnerabilidad al fraccionamiento. Se debe de prevenir. ¿Qué cosas son dignas de elogio? Piensa el supervisor. Porque el elogio o la alabanza es como el oxígeno para el alma. Se dice que nadie debe de reprender a una persona si primero no le ha elogiado 5 veces. Esa es regla. Estamos desautorizados para reprender si primero no ha habido un elogio 1, 2, 3, 4, hasta 5. Porque el elogio es, como dice acá, oxígeno para el alma. Pero si tenemos a un supervisor, sí, que solo está regañándonos y todo está mal, qué terrible. Y entonces, Joel Comiskey dice que debemos ser fanáticos de la motivación, fanáticos de la motivación. Nosotros con mi esposa a veces hemos tenido zonas a cargo cuando un pastor por A o B razón no puede continuar y hasta por un año. Y hemos platicado, el reto más grande es motivar a los líderes. Se dice, y es una investigación, que cada año las iglesias celulares pierden un 30% de líderes. ¿Cómo lo escucha? Un 30% de líderes. Al oír esto no diga, ahora me voy. No, usted debe ser del 70% que permanece. Pero, ¿por qué esos líderes desertan? Hay diferentes razones, pero la principal es porque se desmotivan. El problema es que ese 30%, bueno, va a afectar. Hay que manejar ese riesgo, viendo la amenaza, comprendiendo la vulnerabilidad. Hay que medir el impacto, ¿sí? Para manejar el riesgo. Porque el principio de Pareto fue un economista italiano, es que solo se requiere un 20% de algo para afectar el 80% restante. El principio de Pareto. Pero si es el 30% de líderes que desertan, eso podría afectar. Entonces no permitamos. Y una de las razones por las que desertan es que se desaniman. ¿Sí? ¿Y por qué se desaniman?
Aquí está. Hay que elogiarlas a las personas para que sientan el oxígeno en su alma, el oxígeno del aliento, de la motivación, para que entonces se sobrepongan. Yo sé que nosotros decimos el Espíritu de Dios es quien nos sostiene y que se dejen de cuentos. El que renuncia es porque anda mal con Dios. Pero a mí me gusta cómo el libro de los Hechos habla cuando Pablo por fin llegó a Roma, era un preso. Pablo el apóstol dependía del Espíritu de Dios, pero dice que cuando él se encontró con los hermanos, ahí está en el libro de los Hechos, cobró aliento. Qué tremendo, porque no se trata de la relación vertical únicamente, es importante esta relación horizontal, confraterna, que nos estimula, nos alienta. Entonces el supervisor debe hacer eso, identificar a los líderes potenciales. Entonces vamos a hablar acerca del contenido del asesoramiento. ¿En qué consiste asesorar para cuidar de los líderes? Vamos a hablar de algunas claves. Estas claves, bueno, tengo el permiso de Joel Comiskey porque están contenidas en el libro llamado Cómo ser un excelente supervisor o asesor de grupos celulares. Cómo ser un excelente asesor de grupos celulares. Yo les he dicho allá a los hermanos supervisores que esta lectura es lectura obligada. Sí. Porque no podemos a ver qué pasa, a ver de qué manera yo lo hago. Hay una cantidad de información disponible para poder hacer un mejor trabajo. Pero las claves son recibir, celebrar, escuchar, cuidar, desarrollar, planificar y desafiar. Rápidamente voy a hablar de cada una de ellas. Recibir, se trata de que Cristo nos ministre. Y la pregunta es, ¿cómo está el tiempo devocional del supervisor? Y cada uno podemos preguntarnos esto, porque no es exclusivo, aunque el enfoque está dirigido a los supervisores. ¿Se está orando diariamente por los líderes? ¿Sí? Para recibir, porque no podemos decir lo que no tengo te debo, sino lo que tengo te doy, y ministrar a las personas. Pero nadie puede dar lo que no recibe. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces la primera clave es recibir. Y hermanos, hermanas, Cristo quiere ministrarnos, quiere equiparnos, quiere hablarnos. Hay un tema que vamos a compartir, creo, un día de estos en el programa, que habla de el líder que escucha a Jesús. Entonces esa es una clave importante. La segunda clave es celebrar. Estábamos mencionando eso. Un fanático de la motivación, un entusiasta para infundir ánimo en los líderes. Porque el líder va a tener en su grupo 4 clases de personas que nunca van a faltar. Sí. Está el que es negativo, incrédulo, y dice, esto no va a funcionar, y siempre está pensando de esa manera. Ese se llama don Angustias. Sí, pero también hay doñas. El otro que no va a faltar es el que se enoja fácilmente por todo. Sí, sí. Tercero, que también va a estar ahí, es el que sospecha, bien paranoico, y tiene desconfianza del líder, y se ha empeñado y ha prometido que va a descubrir al líder. Y eso es intimidador, claro, porque el líder dice, bueno, ¿y qué me va a descubrir? Pero esa amenaza no le da paz. Claro, no lo deja libre. Entonces, el que sospecha. Y el cuarto es
el que cree saber más que el líder y siempre le está refutando, contradiciendo. Esas 4 clases de benditas personas existen en los grupos y en la iglesia. ¿Sí? Dije benditas personas porque yo deseo que Dios las bendiga y que sean transformadas algún día. Pero entonces el líder, al tener que atender a esas personas, se puede sentir desanimado. Ahí es donde el aliento, ¿sí?, debe de tener lugar. Ver los detalles que están bien, no solo ver lo negativo. El ser humano vemos lo negativo y somos prestos para criticar, para señalar errores. Pero ¿y las virtudes? ¿Y lo que se hace bien? Entonces se trata de animar al líder en los detalles. Tercera clave es escuchar. Las personas somos dadas a no escuchar, queremos que se nos escuche. Sí, nos cuesta mucho aprender a escuchar. Se tarda el ser humano 2 años en aprender a hablar y 60 en aprender a callarse y a escuchar. Pero no se trata de decir así es la vida. Aprendamos el arte del buen oír, porque es un arte. Eso es el amor visible. Los mejores supervisores son los que escuchan, ¿sí? Uno tiene la tendencia de, bueno, yo sé lo que los líderes deben hacer, me sé todo el rollo, tengo el entrenamiento, soy el gurú del modelo celular, ¿qué me van a decir? Y pensamos que solo debemos hablar. Callémonos, aprendamos a estar callados y escuchemos, porque escuchar es la expresión del amor. Un día una persona me pidió una cita, llegó, estuvo hablando conmigo como por 1 hora y yo pensaba, ¿y qué le voy a decir? ¿Cuál será el consejo? Quería comprender la situación. No le dije nada, solo la escuchaba. Y cuando yo dije, este es el consejo y se lo iba a dar, me dijo, gracias por escucharme. Pero le ministré, claro, porque a veces la gente lo único que quiere es que alguien le escuche, ¿sí? 4ª clave, cuidar. Se trata de ser amigos, ¿sí? De relacionarse con el líder, dar muestra de amor, no únicamente una relación de trabajo para la iglesia donde se le piden cuentas, porque el trabajo celular o las células o grupos requiere rendición de cuentas, pero esa no debe ser la relación, sino de amistad para poder cuidar. La gente, cuando uno le brinda la amistad, podría confiarnos los secretos más escondidos que poseen y que le dañan tanto y que no se los han dicho a nadie nunca. Secretos que uno sabrá, conocerá y con los cuales uno se va a ir hasta la tumba con ellos. Porque hay que saber manejar, sí, aquello que se nos confía. Pero únicamente vamos a poder ayudar a la gente que está herida y muy herida si somos amigos, ¿sí? Si les damos muestra de amor para poder ayudar a esta gente. 5ª clave es desarrollarlos, darles recursos. A ver, los supervisores, ¿qué libro le aconsejaría usted a un líder? Libro de células. ¿Conoce alguno que sea bueno? ¿Qué libro le recomendaría? ¿Qué recurso le proveería a usted? Yo a veces he preguntado, ¿quiénes han leído algún libro que habla de células? Y nadie responde. Sí, de células. Y cuando he preguntado en las iglesias celulares, que están pujante el trabajo celular, y no he tenido respuesta, yo digo, ¿cómo es posible?
que estemos tan desinformados de aquello que consideramos es lo más importante para nosotros. Recursos, ¿sí? Hay que crear un club de lectores de libros de células, sería bonito. Y entonces deciden, este libro es el que vamos a leer este mes. Y cada mes un libro. Se leerían 12 al año. Hay que hacer algo. Pero el punto no es la lectura, aunque a través de eso vamos a poder dar recursos, descubrir las necesidades del líder y ministrarles para llenar esas necesidades. La sexta clave es planificar. Es la estrategia global de la visión celular. Pensar en cuándo se va a multiplicar esta célula. Tener metas. Porque una célula, un líder, una iglesia que no tiene metas, está dando un paseo de campo. Sin metas no se va a ningún lado. La meta es el objetivo específico que se va a alcanzar en un tiempo específico. Y contamos con la ayuda de Dios para eso. Amén. La pregunta que se debe hacer al líder: ¿cuándo se multiplica la célula? ¿Quién será el próximo líder? Si un líder no puede responder a esto, el supervisor debe de apoyarlo para tener una buena planificación. Porque cada líder, cada grupo debe tener decidida la fecha de su multiplicación y en proceso la formación de un nuevo líder. Recuerde que se necesitan más líderes de los que creemos necesitar. La otra clave es desafiar, confrontar cuando sea necesario. Joel Comiskey dice que si nosotros cedemos y no desafiamos, esa distensión va a producir en la gente acomodamiento. A más distensión, más acomodamiento. Entonces la confrontación es importante para motivar a las personas, para exhortarlas, pero con permiso. Pedir permiso para señalar un área de necesidad, es la manera. Sí, no intervenirles así de una vez. Entonces, esas son las claves para poder apoyar a los líderes. Ahora, vamos a quedar hasta acá por cuestión del tiempo y vamos a generar una serie de preguntas, si hubieran. Vamos a dar espacio para que eso ocurra. Entonces, no sé cuál va a ser la dinámica de las preguntas. Pastor, le dejo a usted un segundo para que pueda coordinar esto. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, 20 minutos. Ok, entonces, solo alguna información. Sí. ¿Preguntas? Ahí está la cámara, por si les da miedo. Sí, o si le pones en papelitos, o desea pasar aquí, tiene alguna pregunta con respecto a la visión, o más que nada aquí es la planeación, el cuidado al líder. Se le ha dado el cuidado. Ahorita el hermano preguntaba acerca de cuál es el libro que se recomienda. Ustedes saben que hay un libro que es a través de los grupos familiares, el crecimiento de la iglesia a través de los grupos familiares. Esos todos tenemos que leerlo. Una cosa es que se le diga que lo lea, otra cosa es que lo lea. En el seminario se dice eso y el libro de los Hechos. Entonces, tenemos que ver. ¿Sí, hermanos? ¿Preguntas? De uno por uno. ¿Me tienen miedo o qué, hermanos? Yo estoy convencido que tenemos la visión. Ahora los hermanos que fueron allá a El Salvador me mandaban un video y me decían: mira, aquí va, cómo van los camiones, cómo vienen los camiones. Le digo, sí, lo que pasa es que nosotros lo sabemos, pero ellos lo viven. Esa es la diferencia.
pero Dios nos está dando la bendición también de poderlo vivir. Amén. Entonces tenemos que creerlo. Amén, tenemos que creerlo. Mi hermano René. Bueno, yo lo que escuchaba es que para poder reprenderlo, primeramente hay que elogiarlo, ¿no? Al líder. O sea, eso yo lo he compartido a los supervisores. Hermano, antes de que le pregunte usted, diga, ¿por qué no viniste? Mejor pregúntele cómo está, ¿no? Preguntarle cómo está, porque a veces es de la salud, o a veces ahorita no vienen unos tal vez por falta de trabajo, o a veces les dobla el turno y cosas, ¿verdad? Pero, a ver, hermano, aquí hay una pregunta. Vamos a dejarle al hermano para que conteste. Yo es lo que puedo decirle, hermano René. Viene otra vez la pelota a la canasta para que le escuche el hermano. Sí, bueno, vamos a poder desafiar a las personas reconociéndoles, reconociendo sus capacidades. Para eso hay que observar lo bueno que ellos están haciendo, ¿sí? Las virtudes que ellos tienen. Porque el desafío tiene lugar cuando hay un reto. El reto es el obstáculo, ¿sí? Puede ser que el reto sea superar la cantidad de personas que están asistiendo, que es muy limitada, muy pobre, y el líder cree que no funciona él como tal, como líder. Pero entonces hay que ver el potencial, lo bueno que está haciendo y animarle a hacer el trabajo como se debe, porque hay una forma para poder invitar que no tiene que ver únicamente con la acción del líder. El líder no sale a invitar. Las personas cristianas que asisten al grupo son las que llevan a sus invitados. Entonces hay que ver aspectos positivos, virtudes, para en base a eso estimularle, ¿sí?, a hacer el trabajo como se debe de hacer. Ahí entonces tiene lugar el desafío. No te desanimes, no pienses renunciar, no dejes la célula. Puedes lograr una mejor asistencia porque tú tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, tú te has capacitado, conoces cómo es el trabajo, aplícalo y desafiarle, sí. El desafío tiene lugar en el interior de la persona para enfrentar un reto. El reto es el obstáculo. A veces nosotros decimos, voy a aceptar el reto. No, es aceptar el desafío. El reto es el obstáculo, ¿sí? O la situación que hay que enfrentar. A ver, si hubiera alguna otra pregunta. Cuando usted pregunte, yo voy a pensar, y tenemos que hacerlo todos de igual manera, que no es necesariamente su caso. Usted está preguntando porque le intriga algo o quiere saber una respuesta de algo, pero no necesariamente es usted. No es su caso. Esto digo para proteger a los inocentes. Como esas menciones de los nombres han sido cambiados, así lo vamos a manejar. Diga. Sí, hay dos elementos importantes para saber que el momento, el tiempo ha llegado. Sí, las cosas tienen que ser la meta de cantidad de personas.
En nuestro caso son 15. Por algún tiempo, un mes, que asisten 15 de manera permanente. Eso ya nos da el logro numérico. Y lo otro es tener listo al nuevo líder. ¿Sí? Esas dos cosas son importantes. Haber alcanzado la meta numérica, porque de esa cantidad de personas habrá alguien que va a dar su hogar, ¿sí? Que va a ser anfitrión. Pero se necesita también, repito, al candidato, al líder capacitado. Hay que trabajar esas dos cosas, en hacer invitados y también en generar al nuevo líder. Ahora, las respuestas que voy a estar dando solo son referenciales, porque no son respuestas así, la panacea de la situación de ustedes. Estoy respondiendo en el contexto de la congregación. Es una referencia. Si casa bien con su realidad, pues en buena hora. ¿Qué pasa cuando tienes el número de los 15 pero son inconstantes? Que hay inmadurez, que no hay firmeza. Sí, es que, gracias. Interesante también la pregunta. Esos 15 no es la gente más firme, más fiel. Todos estamos en un proceso de ser mejores, ¿sí? En ese proceso se va a llegar a un número que es la meta para multiplicar, ¿sí? Ahí en esos 15 van a haber don Angustias y todos esos clonados también. Pero hay que seguir con el proceso de desarrollar a la gente. No se trata de que todos ya tengan cierta característica que nos diga, wow, aquí ya llegamos al cielo. No, en proceso de formación. Sí, el proceso continúa sobre la marcha. Lo importante es que se tenga ese número, ¿sí? Y que no se tenga menos. Por eso nosotros sugerimos que durante un mes, si se tiene 15, tiene la condición. Aunque estén ahí diferentes hermanos en diferentes momentos. Allá, sí, hermano. ¿Por qué cuesta ser o hacer? Ser líder. Porque a veces se manejan una cantidad de mitos. Un mito es algo que no es verdadero. Y entonces los mitos nos inhiben. Un mito podría ser que el líder debe ser alguien que tiene una capacidad de comunicación tremenda. No todos comunicamos de la mejor manera, pero nos expresamos y con la ayuda de Dios logramos hacerlo mejor cada vez y con ciertas preparaciones y prácticas. Pero eso es un mito. O pensar que se requiere para ser líder cierto grado académico. No necesariamente. Sí. Otro, que debo estar desempleado para ser líder. No. Se trata de administrar el tiempo. Entonces hay que desmitizar las ideas de lo que es ser un líder. Yo estaba hablando con los pastores que están conmigo allá en El Salvador y estamos a punto de lanzar un brochure que vamos a entregar a la gente, en el que la gente va a encontrar lo que es ser un líder, ¿sí? Con ese propósito de desmitizar, para que ellos comprendan de que es accesible, ellos pueden serlo, que no es algo que está en otra dimensión. La idealización de lo que es un líder también afecta. Entonces hay que trabajar en eso para presentar el llamamiento de una forma que para todos sea accesible. No hay que complicar lo que es ser un líder. Por eso nosotros
queremos cambiar el término, y Joel Comiskey está en eso, de líder a facilitador. ¿Sí? Porque el líder como que es demasiado grande, ¿verdad? Pero facilitador es alguien que hace que las cosas funcionen. ¿Sí? Ok, ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí. Sí. Así es, hay varias pistas sobre las que se corre. Bueno, cualquier tipo de organización que crea departamentos, que hace que la gente pueda tener opciones y diga, bueno, yo pertenezco a esto, nada más. ¿Sí? Porque eso disemina, distribuye el potencial de la iglesia. No estoy diciendo que no van a haber, por ejemplo, reuniones con jóvenes, reuniones con mujeres, reuniones con hombres, pero todo eso converge en las células. Esa es una iglesia celular. Ahora, la iglesia que despliega una cantidad de actividades organizadas, que hasta se llaman departamentos, eso es repartir el potencial o distribuirlo, diseminarlo, diluirlo, el potencial de la iglesia. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay una que quiero leer. Además de los libros mencionados, Crecimiento de la iglesia a través de los grupos familiares y cómo ser un gran asesor de grupos celulares, ¿qué otros libros puede recomendar al líder o supervisor que comienza su participación en la obra? Hay dos libros que se llaman La Segunda Reforma. Está el 1 y el 2, La Segunda Reforma. El escritor es un hermano ya de mucha edad, vive todavía, está radicado en Houston. Es un excelente investigador del movimiento celular. Se llama William Beckham. William Beckham, como aquel que es David Beckham, pero William. Esos libros son buenísimos. Hay otros de Ralph Neighbor Jr., sobre todo esos están en inglés, pero podrían hallar en alguna buena librería algún libro de él. Él es un teólogo del movimiento celular. Y Joel Comiskey, que es un gran investigador, tiene muchos recursos. Ahorita me acaba de llegar como regalo de cumpleaños el libro Células Exitosas, es lo último que acaba de escribir. Sí. Entonces, me lo mandaron digital. Yo creo que lo puedo compartir a ustedes. Pero no sé qué diga Joel Comiskey. No, pero ese se puede pasar por correo. No sé si hay un límite. Pero Joel Comiskey escribe muy interesante porque es un investigador. Pero ustedes también pueden afiliarse, asociarse sin costo alguno a los blogs de Joel Comiskey. Es Joel Comiskey Group. Y ahí cada día hay como 20 o más escritores que aportan su experiencia al trabajo celular. Entonces cada día usted va a recibir un blog acerca de células y eso le va a refrescar, le va a orientar, puede generar temas de discusión para ver si se genera un principio en la iglesia y se aplica. Sí. ¿Algo más? Estamos con los 20 minutos, ¿verdad? ¿Esta? Sí. Esa es la que... Quiero preguntar si ustedes allá en los grupos familiares hay una temporada en la cual se imparte también la